La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la licenciada Ligia Pérez, ella es presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, más conocido por sus siglas CONANI. Buenos días, licenciada, placer. Buenos días. Bienvenida, licenciada. Gracias. Para mí un grato placer y les agradezco el darme la oportunidad de dirigirme al pueblo dominicano a través de este programa que es muy visto. Gracias. Le voy a pasar un papel, porque con esa pregunta, como estamos en el debate y Jacqueline y yo tuvimos un debate, porque qué bueno, que ella tiene una opinión y yo quiero el código en pocas horas, pero bien, eso no es el caso. Y yo quiero el código en pocas horas, pero que sea bueno. Ustedes hicieron una observación, claro. Hay que tener claro que todas las opiniones surgieron a partir del documento que aprobó el Senado en segunda lectura. Así es. No sabemos lo que hay ahora, pero en relación a ese documento, ¿qué objetaron ustedes del código o qué cosas ustedes ven bien del código? Sí, bueno. Del proyecto de código. Comenzando por lo positivo, dentro de las cosas que nos competen como Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, nosotros vemos positivo el aumento de las penas a los violadores de personas y con el agravante cuando se trate de niños, niñas o adolescentes. Esa parte la vemos positiva, vuelvo y repito, en el ámbito de la niñez y la adolescencia. No obstante, hay algunos aspectos con los que no estamos de acuerdo y que lo expresamos en una carta que enviamos a las cámaras y que la hicimos también pública a través de los medios, y es que se legitimice en el código el castigo físico, el ejercer violencia física a través de las denominadas pelas que conocemos comúnmente, que no es más que una forma de violencia física. Ese artículo del código o ese párrafo, porque está dentro de un artículo que habla de la violencia intrafamiliar, y en un párrafo, me parece que es el párrafo 4, dice que cuando se ejerza disciplina física sobre un niño, niña o adolescente, se tomará en cuenta la proporcionalidad de esa disciplina física. Y eso no es más que legitimar los golpes a los niños, niñas y adolescentes. Y no está ningún estudio, todo lo contrario. Los estudios muestran que un niño o una niña que ha recibido violencia física por parte de sus padres o de sus cuidadores durante su niñez, muy probablemente va a replicar esa conducta luego cuando tenga su propia familia, pero ni siquiera esperar a tener su propia familia. A veces hay conductas que manifiestan los niños y niñas en las escuelas, los adolescentes que ejercen, tienen una conducta violenta en contra de sus propios compañeros y compañeras y hasta de sus maestros, y no es más que reflejo de ese maltrato que reciben en el hogar. Entonces, nosotros de ninguna manera podemos permitir que quede esa brecha abierta, porque ¿quién va a medir esa proporcionalidad? ¿Qué significa esa proporcionalidad? Pero el Código del Menor no trata eso. Claro, y lo prohíbe, porque por eso ese artículo viola el artículo 56, numeral 1 de la Constitución de la República, que elimina todo tipo y toda forma de violencia física ejercida contra niños, niñas y adolescentes. Pero también viola un artículo, me parece que es el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, que también establece eliminar toda forma de violencia física ejercida contra un menor de edad por parte de sus padres o de sus tutores o cuidadores. Es decir, que ese artículo de ese código, este párrafo, nosotros sugerimos que se elimine o que se sustituya por uno que nosotros colocamos aquí, un texto que diga
proponemos que se elimine eso, pero en este caso sugerimos que se cambie, que se diga, lo busco aquí, bueno, no lo encuentro ahora mismo, pero lo que sí que se diga que se considerará violencia física todo acto donde el niño, niña o adolescente sea sometido a golpes, o sea, que sea sometido a un ejercicio violento del castigo. Con esto no queremos decir que no se sancione los niños, que no se corrijan, pero hay formas de corregir. A mí, por ejemplo, a mí nunca me dieron una pela. Quizás no lo necesité porque quizás yo era muy tranquila, pero yo he visto niños que recibieron muchísimas pelas cuando chiquitos, y eso no cambió su conducta, porque nosotros ¿qué buscamos cuando queremos disciplinar una un modificación niño? Es conductual. Una modificación de la conducta, pero una modificación de la conducta a través de la conciencia, de irlos concientizando. Pero un niño que esté haciendo algo y sus padres le den una pela, en ese momento es posible que deje de hacerlo, pero desde que hay un descuido lo va a volver a hacer porque no ha interiorizado Yo creo el que porqué hoy en de día esa el peor castigo sanción. es quitarle el celular o el iPad. Sí, hay muchas formas y no dejarlo salir a X, que quieren ir a compartir, bueno, usted no hizo su tarea, usted no cumplió con sus deberes, usted no tiene derecho que a se le ir quitan a privilegios. eso. Exacto, que se le quiten privilegios. Hay muchas formas de cómo nosotros disciplinar, de educar a los menores de edad sin tener que recurrir a la violencia física. Licenciada. Eso, entre otras 18 sugerencias que hacemos, que tienen que ver con el abandono, cuando los padres abandonan los hijos, con la negligencia, porque no solamente es ejercer violencia física, también el hecho de la negligencia, de no precisamente corregir en el momento oportuno, y que por falta o por esa negligencia el menor sufra una consecuencia no deseada. O sea, son algunos de los tópicos que nosotros señalamos, me parece que son unos 18 tópicos que señalamos ahí, que están contemplados, pero que están de manera también ambigua, que no están claros. Vemos que utilizan en muchos casos la palabra reiterada. O sea, una persona ejerce violencia física contra otra, así sea un menor de edad, y hay que esperar a que lo vuelva a hacer para que entonces eso se vea, porque eso es lo que significa en ese caso la palabra reiterada. O sea, hay muchos términos que si no se aclaran adecuadamente, pues pueden distorsionar el verdadero espíritu de este código que, como ustedes dicen, todos deseamos ya que sea aprobado, pero que sea lo mejor posible, que sea el mejor código posible. Licenciada, el CONANI es el órgano rector del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana. Esto quiere decir que todos los que estén en esa condición, no importa el color de la piel, no importa la raza, no importa de dónde vengan, si están en territorio dominicano, necesitan la protección y el resguardo de sus derechos fundamentales. Así es. Cuando hablamos de derechos fundamentales para todos los niños y adolescentes, ¿de qué específicamente estamos hablando? Mira, los niños tienen derecho a vivir en familia. Es una de los principales derechos que tiene un niño, de vivir en familia. No. Pero de ahí se desprende, de vivir protegidos de toda forma de violencia, ejercida ya sea por sus propias familias o por personas externas. El abandono es una violencia, una forma de violencia. El abandono es una forma de violencia ejercida, es una vulnerabilidad de sus derechos. Cuando un niño es abandonado, es un niño que ha sido transgredido
en uno de sus derechos fundamentales, que es vivir en una familia, sea su familia biológica o sea su familia extendida porque la biológica no esté o lo haya dejado, ya sea una familia adoptiva, pero es un derecho fundamental y nosotros tenemos el deber de garantizar que los niños se les restituya ese derecho cuando han sido abandonados o cuando por alguna causa han tenido que ser separados de su seno familiar, sea de manera temporal o sea de manera permanente. Nosotros tenemos que garantizar que esos niños puedan estar entonces en una familia que les garantice su desarrollo íntegro e integral. Licenciada, cuando ocurren esos casos de feminicidio y que el padre entonces se suicida y el muchacho queda huérfano, ¿ustedes intervienen en esos casos? Sí, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer coordinamos para, primero, es buscar la familia extendida del niño, porque como les acabo de decir, es un derecho fundamental del niño. Si la familia extendida, llámese abuelos, tíos, hermanos mayores, si la familia por alguna razón no puede hacerse cargo de esos niños, luego de un arduo proceso de investigaciones que se hacen, de trabajo con esas familias, porque también tenemos que trabajar la parte psicoemocional de esa familia, la parte socioeconómica, de ver las condiciones de la familia y ver primero si tienen las condiciones para tener a esos menores de edad o si aún teniendo las condiciones, no quieren hacerse cargo. O sea, no podemos obligar a nadie a que se haga cargo de unos niños que sus padres ya no están por las razones que sean. Tratamos de que sí, de trabajar, que sea la familia, seguimos buscando familia extendida, hasta tíos y eso, para ver quiénes se quieren quedar y tienen las condiciones para quedarse, los acompañamos con orientación, con cursos de formación en crianza positiva, que es uno de los programas que tenemos, etcétera. Pero si no encontramos a nadie que se haga cargo de esos niños o que tenga las condiciones para hacerlo, entonces CONANI tiene que acogerlos en lo que llamamos los hogares de paso, que son 11 hogares de paso que tenemos en CONANI, o en una de las asociaciones sin fines de lucro que dan también 11 ese tipo, hogares de paso. Sí, 11 hogares de paso que administra CONANI directamente. Pero tenemos alrededor de 80 asociaciones sin fines de lucro, ASFL, que también dan ese servicio de atención residencial. Y en esa atención residencial hay una rutina, una planificación de todas las actividades que hay que hacer con esos niños que están en esos centros bajo la protección de CONANI, porque aunque son asociaciones que son administradas por ONGs, o sea, por asociaciones, como su nombre lo dice, sin fines de lucro, CONANI es quien supervisa, monitorea, incluso quien habilita esas asociaciones para que puedan ejercer para que puedan brindar ese servicio. Entonces, luego pasan un tiempo ahí en lo que nosotros lo podemos declarar como un candidato a adopción, porque hasta tanto nosotros no recibamos de un juez, del Ministerio Público, no recibamos la orden de que ese niño está ya desarraigado de cualquier lazo familiar, no lo podemos colocar como candidato en adopción. Entonces ahí es que pasan a ser candidatos y ahí hay otro programa. También tenemos un programa de acogimiento familiar donde familias debidamente evaluadas, depuradas por nosotros en CONANI, pues acogen a niños de manera temporal, a veces de esos que están en los hogares o en las ASFL, se los llevan de vacaciones para Navidad, para que ellos vayan sintiendo ese ambiente hogareño y se vayan adaptando nuevamente, digamos, readaptando ese ambiente
familiar, no navideño, sino familiar, y puedan, digamos, dentro de su situación, tener un poco de normalidad, de rutina, y de que no pierdan ese, digamos, esa disciplina que tienen que tener para poder desarrollarse y pasar luego a ser ciudadanos ya íntegros, como le decimos. Nos vamos a una pausa, con su permiso, Nobel televidente, retornamos porque tenemos muchas preguntas todavía en relación al tema de los niños, niñas y adolescentes. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos muy honrados con la participación de la licenciada Ligia Pérez, que tiene la grandísima responsabilidad de presidir el Consejo Nacional para la Protección de la Niñez y la Adolescencia en la República Dominicana, que es una población muy vulnerable a nivel global. Así Y que han habido avances, pero también han habido muchos desafíos. Los conflictos armados, los desplazamientos forzados, las crisis humanitarias y otros temas, la carencia de servicios esenciales, hace que esa población pues esté más visible y que la demanda que tengan un acompañamiento efectivo es cada vez más evidente. ¿Cuál es el común denominador y en qué se ha avanzado, doña Ligia, en la República Dominicana? Uno de los temas que antes estaba muy en la palestra era el tema de los embarazos en las adolescentes. Y hace unos meses vi que se ha aumentado la edad en que esos embarazos se están produciendo. No que se haya resuelto el problema, pero creo que eso es un avance. Sí. Si nos pueda comentar de cuál ha sido la experiencia en ese y en otro sentido que hacen vulnerable a esa población. Claro. Y si podemos agregar ahí también lo del trabajo infantil. Perfecto, muy bien. Son dos programas, dos políticas que tenemos en CONANI, comenzando por el embarazo en adolescentes y las uniones tempranas. Miren, desde que este gobierno del presidente Luis Abinader asumió el Estado, el gobierno del Estado, se ha venido mostrando no solamente la preocupación por la situación de la niñez y la adolescencia en sentido general, y muy en especial por ese tema del embarazo en adolescente que tantos problemas acarrea, no solamente a las niñas que sufren esa situación y a sus familias, sino también al Estado en sentido general, claro, porque la economía también se afecta, claro que sí, con esa situación. Entonces, pero más que preocuparse, también se ha ocupado. Y por eso promulga en el 2021 la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Que no digamos que con la ley ya se pararon los embarazos en adolescentes, no es así, pero sí le pone un freno a aquellos adultos que antes violaban a una niña, porque eso es una violación. Esa ley viene a decir que un adulto con un menor es una violación. Aunque digan que fue consentido o no. No, las menores de edad no están en condiciones de consentir nada, de decidir nada en ese sentido. Entonces, es una violación y está establecido en nuestra ley de protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Es una violación, pero viene a ponerle freno a que un adulto violaba a una menor y con casarse con ella ya resolvía el tema. Ya él no era sujeto de persecución judicial. Ahora no. Con la ley del matrimonio infantil está prohibido, totalmente tener relaciones prohibido. Con una menor de edad. Sí, tener relaciones con una menor de edad y creer que por casarse con ella ya resolvió. No, no es así. Entonces, luego de eso, el presidente crea el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia y pone a doña Raquel Arbaje, la primera dama, como presidenta honorífica de ese gabinete. ¿Qué es lo que hace el Gabinete de la Niñez? Que articula todas las instituciones del gobierno que inciden de una u otra forma en el bienestar de la niñez y de sus familias. Hay unas 18 instituciones gubernamentales en el gabinete que nos reunimos. CONANI elaboró un marco estratégico de fortalecimiento institucional
donde establece claramente el rol que deben jugar cada una de esas instituciones que forman parte del GANA, del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia. CONANI es el ente rector, coordinador. CONANI es quien coordina el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, dentro de los múltiples proyectos, programas que tenemos GANA CONANI, hay una política que es la que ha permitido esa reducción del embarazo en adolescentes y de las uniones tempranas. Y es la política de prevención y atención a embarazos en adolescentes y uniones tempranas, valga la redundancia. Esa política tiene una serie de líneas, una serie de proyectos que involucran a todas esas instituciones que forman parte del GANA. Por ejemplo, Supérate es parte del GANA. Supérate tiene un programa que se llama Clubes de Chicas. ¿Qué son los clubes de chicas? Unos espacios educativos de orientación a las niñas desde los 10 hasta los 16 años, 17 años. Un espacio que no solamente se benefician las niñas, sino también sus familias, o sea, las familias también son incorporadas. Y dentro de esta política también existe la educación sexual e integral en contextos comunitarios, que es un programa que orienta fuera de la escuela a las adolescentes, a los adolescentes, porque no podemos dejar de lado también los varones, porque ahí viene lo de las uniones tempranas que se da entre pares, ¿verdad? Que son coetáneos, y que tampoco es bueno que una pareja adolescente, aunque sean adolescentes los dos, ya se unan y comiencen a hacer una familia sin antes ver su vida, digamos, tener un proyecto de vida claro. Entonces, en esos espacios de educación sexual e integral en valores y en contextos comunitarios, se orienta a las familias, a los y las adolescentes, pero también a los miembros de la comunidad, a los líderes comunitarios, porque a veces vemos señales de algún tipo de vulneración de derechos, de alguna situación de un adulto que está, como decimos aquí, enamorando a una menor, y debemos tener la conciencia de denunciar eso si está pasando, o llamar la atención que un líder comunitario que está empoderado, que conoce, que sabe de las leyes, sabe de estos programas y de todas las orientaciones que le damos, que puedan decir, no, espérese, no, y si continúa la cuestión, entonces vamos a denunciar. Entonces, todo eso, pero además tenemos otros programas como proyectos de vida, donde habilidades para la vida, programas que se les, y del acoso donde escolar. se le orienta, todo eso se hace así para señales, por ejemplo, de acoso escolar. Miren, en una ocasión, déjenme hacer brevemente esta historia. Llevamos a uno, me parece que fue en Asua, no recuerdo ahora bien, a una charla se le dio a un grupo de niñas y niños sobre eso, sobre cómo cuidar su cuerpo, de cuáles son las señales de que alguien está abusando, de que no se pueden dejar tocar, etcétera. Y una niña, cuando terminó la charla, se acercó a la psicóloga que la vio y le dijo que en su casa su padrastro la tocaba. Pues inmediatamente esa niña se protegió, se mandaron a buscar la mamá, el padrastro. CONANI se hizo cargo porque inmediatamente involucramos a la fiscalía, porque CONANI no puede tomar bajo protección ningún menor de edad sin una orden de la fiscalía o de un juez del Ministerio Público, porque mucha gente dice, esos niños ahí, CONANI, ¿dónde está? Que no lo va a buscar. No, pero CONANI no puede ir a buscar a un niño, porque ahora hay una denuncia, entonces CONANI avisa al Ministerio Público
y el Ministerio Público va conjuntamente con CONANI y es quien retira. CONANI se los lleva, pero es porque el Ministerio Público... Pero es a solicitud de alguien, no por iniciativa propia. Por ejemplo, esos niños que deambulan por las calles. Ahí tenemos otro modelo, otro programa, pero déjame terminar porque me fui a lo de la PPA, con lo de la PPA. Entonces, ese programa de prevención y atención de embarazos y uniones tempranas ha resultado en una reducción desde el 2020-21 para acá, ha venido mostrando una reducción sostenida. O sea, no ha sido quizás un número, el número que querramos, porque ningún proceso se ven los resultados, y menos en este tipo de procesos, así tan rápido. Pero del 20 para acá, digamos, 2021 hacia el 2024, el embarazo se ha reducido de un 22% y tanto que había en el 2020 a un 18% en el 2024. Eso, para tener una idea, teníamos en el 2020 unos 27.400 embarazos en adolescentes y al 2024 tenemos 17.000 y tantos embarazos. O sea, es una reducción de más de un 4% y ya la oficina, y estos números no lo decimos nosotros, sino la Oficina Nacional de Estadística que hace su medición y la reciente encuesta en hogar que también establece esa reducción que desde la última medición que ellos hicieron hasta ahora, esa reducción en el embarazo en adolescente y las uniones tempranas, que no es todo lo que queremos, pero nos dice que estamos en el camino correcto y por eso estamos ampliando la política. Nosotros iniciamos esa política en 20 territorios, aquellos territorios, municipios que las estadísticas decían que había mayor incidencia de esa problemática, y ahora lo estamos ampliando a 16 más, o sea que ahora van a ser 36 territorios más intervenidos en esa política, en aquellos que el mapa nos dijo que ha aumentado. Entonces ahí vamos a llevar la política, sí, vamos a llevar la política ahí para ir reduciendo eso. Y yo creo que dentro de unos años aquí se hablará poco de embarazos en adolescentes y uniones tempranas si se continúan con estas políticas. Y en cuanto a los niños que están en la calle, nosotros tenemos un modelo de intervención para niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en movilidad y en peores formas de trabajo infantil, porque el que está en la calle está también ejerciendo un trabajo infantil que no le toca. El que está en la calle, el niño que está en la calle, donde debe estar es en la escuela. Entonces, ese modelo de intervención implica que nosotros hacemos una serie de operativos en lo que llamamos la unidad técnica operativa. Nosotros tenemos una unidad técnica operativa en cada una de las oficinas que tiene CONANI. CONANI tiene 38 oficinas municipales y regionales distribuidas en todo el país, que abarcan todo el territorio nacional. Estamos este año aumentando, cada año vamos a ir aumentando el número de oficinas, porque desde ahí es donde damos servicios, aparte de la sede central. Pero el que está en Jimaní no tiene que venir a la capital a hacer una denuncia porque tiene su oficina ahí, aunque también tenemos otros medios como la línea Vida, que es la línea de la Procuraduría, donde cualquier ciudadano puede llamar y hacer la denuncia, y la Procuraduría deriva los casos que involucran niños y adolescentes, lo coordina entonces con CONANI y ahí actuamos de manera articulada, tanto con el Ministerio Público, CONANI, pero está también Interior y Policía, está la Policía Municipal, la Policía Turística. En los polos turísticos nosotros también tenemos mucha articulación, porque ustedes saben que en los polos turísticos pasan muchos casos de educación, de explotación sexual y comercial. Y a propósito de eso, nosotros estuvimos hace cerca de un mes y algo
en Pedernales, que ustedes saben que se está potencializando como un polo turístico importante de República Dominicana, precisamente para prevenir. Ahí dejamos montado un plan donde están involucrados todos los miembros de la sociedad de Pedernales, tanto las autoridades gubernamentales, militares, policiales, la sociedad civil, asociaciones internacionales como Save the Children, Plan Internacional, y hay todo un plan montado para orientar a todos los pedernalenses, sobre todo los que trabajan en los polos, en los lugares, en hoteles, restaurantes, etcétera, a los dueños de esos comercios y a todos sus empleados, orientándolos sobre la prevención de la explotación sexual y comercial de los menores de edad en esos polos turísticos. O sea, nos estamos poniendo delante, porque uno de los focos que nosotros estamos ahora mismo enfatizando más es el de la prevención, porque CONANI tiene varios roles. Es el rector del sistema de protección, es el regulador, tiene un rol regulador. Esas asociaciones que dan atención a menores también las regulamos. Tenemos un rol de protección, que es cuando acogemos los niños y eso, pero tenemos también un rol de prevención, que para nosotros es el rol más fundamental, porque si tú previenes, pues ya después tienes que hacer menos esfuerzo, claro, con lo demás, y por eso estamos bien enfocados en lo que es la prevención. Naturalmente tenemos muchos retos. Ustedes saben que el presupuesto es, digamos, nunca alcanza. Claro. Sí, pero lamentablemente, sí. No. Pero solamente decir al final que dentro de esa voluntad política que se expresa desde el Ejecutivo por mejorar las condiciones de la niñez y la adolescencia, está el hecho, además de todo lo que mencioné, de que CONANI en el 2020 tenía un presupuesto de 1.400 millones de pesos, y al 2025 ahora CONANI tiene un presupuesto de 2.233 pesos, es 2.000 millones, quiero decir, 1.400 millones en el 2020 y 2.233 millones casi 800 a este millones año. más. Más, casi el doble, porque solamente faltarían 200.000 para que fuera el doble. Cosa que realmente hemos sabido sacarle provecho en CONANI, pero de todas maneras nos hace falta mucho para más satisfacer la demanda, claro, es de todos los programas. Mucha la demanda, muchos programas, y CONANI, quizás cuando era, que muchos tienen esa percepción en la población, un lugar donde se guardaban niños, que quizás no necesitaría tanto dinero para guardar niños, como mucha gente en la población cree, que cuando una mujer tiene muchos hijos, dice, no, esa mujer tiene un CONANI. Un CONANI. No, CONANI no es eso. CONANI es todo lo que hemos dicho aquí y mucho más todavía que falta. Justamente lo que nos faltó fue tiempo. Tenemos muchas preguntas, tendremos que invitarlas más adelante. Sí, porque se nos quedaron muchísimas tiempo. preguntas. Nos vamos a comerciales, ¿verdad? Nos vamos a comerciales.